Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Soy Mario Vargas Llosa. Hoy será un especial placer escuchar con ustedes Jane Eyre de Charlotte Brontë, una de mis novelas favoritas. Charlotte y Emily Brontë nacieron en Yorkshire, en un pequeño pueblo del que su padre era pastor. Charlotte, nacida en 1816, y Emily, en 1818, fueron internas a un colegio en Cowan Bridge, modelo del terrible internado de Lowood que aparece en la novela Jane Eyre. Como dos hermanas mayores cayeron enfermas de tuberculosis en dicho colegio, sus padres las sacaron y a partir de entonces continuaron su educación en la casa paterna. Niñas todavía, Charlotte y Emily inventaron historias con las que borronearon decenas de cuadernos de aventuras fabulosas que revelaban en ambas niñas una extraordinaria imaginación. En 1831, Charlotte ingresó al colegio de Roe Head para seguir estudiando y en el que fue luego profesora. Más tarde, Charlotte y Emily pasaron una temporada en un internado de Bruselas. Las hermanas publicaron un primer libro de poesía en 1846, pero luego cada una de ellas empezó a escribir novelas por separado. La que hizo famosa a Charlotte Brontë fue Jane Eyre, que apareció en 1847. Refiere la rebeldía de una muchacha que no acepta el infortunio y, enfrentándose a los prejuicios contra la mujer, conquista su libertad y dignidad. La descripción del colegio de Lowood, donde Jane pasa su niñez, describe con helada eficacia la crueldad de que eran víctimas las alumnas y la corrupción que reinaba en esa institución, cuyo rector, el señor Brocklehurst, a la vez que predica la pobreza y el sacrificio, condena a las alumnas al hambre mientras él vive en la opulencia. Jane Eyre sobrevive a la prueba y es luego profesora antes de trabajar como institutriz de Adele, una niña francesa al cuidado de Rochester, el misterioso dueño de la hacienda Thornfield, el gran amor de Jane. La novela abunda en truculencias, pero la delicadeza del estilo de Charlotte Brontë hace verosímiles las situaciones más disparatadas. Jane, quien al mismo tiempo que vive las experiencias de la historia las va narrando, seduce tanto por su carácter, capaz de superar las pruebas más duras, como por esa inteligencia que le permite observar todo lo que ocurre con imparcialidad y dar un testimonio acerado del mundo en el que vive. Hasta las páginas finales, Jane Eyre es una caja de sorpresas. Y ahora escuchemos juntos Jane Eyre de Charlotte Brontë. Mi nombre es Jane Eyre. Poco después de que yo nací, mis padres murieron de tifus y yo quedé a cargo de mis tíos, el señor y la señora Reed, de Gateshead, Inglaterra. Mi tío, el señor Reed, me tenía cariño, pero sabía que su esposa me odiaba. Por eso, antes de morir, le hizo prometer que me criaría como si fuera uno de sus hijos. Ella lo hizo, pero no cumplió su promesa. Les enseñó a sus hijos a odiarme y ellos me humillaban constantemente. Mi primo, el mayor, me pegaba con frecuencia. ¡No! ¡No, déjame! ¡No te he hecho nada! ¡No te he hecho nada! ¿Qué le has hecho, Jane? Yo no... ¿Qué le has hecho a mi hijo? Él me... ¡Silencio! ¡Enciérrenle en el cuarto rojo! Para deshacerse de mí, decidieron mandarme interna. Vino a la casa el señor Brocklehurst, administrador de la escuela Lowood. Este señor me preguntó: Jane, ¿eres una niña buena? Mi tía contestó por mí: Las maestras y alumnas de su escuela deben ser advertidas de que esta niña tiene mal carácter y una fuerte tendencia a mentir. Estamos para corregir esos vicios, señora. Fijaron una fecha para mi partida.
Y antes de irme, yo decidí enfrentar por primera vez a la señora Reed. Me acerqué a ella mientras tejía y le dije: no soy una embustera. Si lo fuera, diría que usted yo la quiero. Pero no, digo que usted me desagrada más que ninguna otra persona en este mundo. No volveré a llamarla tía mientras viva. La gente cree que usted es una buena mujer, pero usted es mala e insensible. La embustera es usted. La señora Reed quedó sin habla. Tomó su tejido y se fue. Había sido el más duro combate de mi vida. Y mi primera victoria. El día que el señor Brocklehurst me llevó a ese hospicio, me hizo subir a una banca frente a todas las alumnas reunidas en asamblea. Señorita Temple, maestras y niñas, esta niña nueva es una embustera. Cumplo con mi deber de ponerlas en guardia para que rechacen su mal ejemplo y eviten su compañía. Déjenla de pie sobre esa banca durante media hora y que nadie le dirija la palabra durante el resto del día. Las alumnas me miraban fijamente. Pensé que no iba a poder soportar la vergüenza. Cuando estaba por echarme a llorar, una muchacha se separó del grupo. Se paró delante de mí y me miró fijamente a los ojos. Su expresión era franca y valiente, y yo le pude sostener la mirada. Ella me transmitía fuerza. Al cabo de media hora me permitieron bajar de la banca. Entonces corrí a esconderme en un rincón y apoyé la cara contra la pared para echarme a llorar en secreto. Pero llegó corriendo la niña que me había mirado. No llores. Ten, come. Gracias. Me estaba trayendo consuelo y un pan. ¿Por qué me hablas? Toda la escuela me desprecia. Nadie te desprecia, Jane. Todas sabemos quién es el señor Brocklehurst y se nota que tu conciencia está tranquila. Helen se sentó en el suelo a mi lado. Descansé la cabeza en su hombro y ella me abrazó y estuvimos un momento en silencio. ¿No ves? Ya tienes una amiga. Más tarde, la directora me permitió defenderme de las acusaciones del señor Brocklehurst. Nada de lo que ha dicho es cierto, señorita Temple. Mi tía me acusó injustamente. Nunca me ha querido. La señorita Temple me creyó. Y así me lo dijo. Y declaró en la asamblea que yo era totalmente inocente. Te lo mereces. Te lo mereces tanto. Desde ese momento me puse a trabajar y estudiar con mucho ahínco. Y durante un tiempo, acompañada por Helen, la vida se me hizo placentera. Pero la mala alimentación y las precarias condiciones trajeron al orfanato la fiebre tifoidea. Eso lo convirtió en un hospital. Muchas alumnas morían. Helen también enfermó. No se me permitía verla, pero era mi mejor amiga. Y una noche me bajé de la cama y salí de mi habitación en su búsqueda. Entré al cuarto de las enfermas. Fui caminando paso a paso por el pasadizo que hacían las 2 filas de camas. Había una cama tapada con cortinajes blancos. ¿Helen? Jane. Una mano muy delgada descorrió la cortina y pude ver su rostro, pálido, consumido, pero tranquilo. Jane. Gracias por venir. Le di un beso. Tienes los pies desnudos. Ven, échate aquí conmigo, súbete. Tápate con la colcha, así. Dicen que estás muy enferma. Sí. Puede ser que hayas venido justo a tiempo. ¿Para qué? Para despedirte. ¿Te vas? Creo que sí. ¿A dónde? Al hogar eterno. No digas eso, Helen. No.
No te angusties. Soy muy feliz. Mi alma está en paz. Pero no te muevas. Quédate así. Me gusta tenerte cerca. Nadie me podrá alejar de ti. Gracias. Nos abrazamos y poco a poco nos fuimos quedando dormidas. Desperté en brazos de una enfermera que me estaba llevando a mi dormitorio. Ya era de día. Pasaron 2 días enteros sin que me dejaran ver a Helen, y tampoco me decían nada sobre ella. Al tercer día me enteré de que esa enfermera me había encontrado abrazada a mi amiga. Yo estaba dormida, pero ella estaba muerta. Estuve en esa escuela 8 años más. Con el tiempo llegué a convertirme en la primera alumna y me otorgaron el título de maestra. Estuve allí 2 años enseñando, pero la señorita Temple, que había sido al mismo tiempo mi madre, institutriz y compañera, se casó y se fue. Entonces decidí irme también de Lowood. Puse un anuncio en un periódico al que muy pronto respondió una señora Fairfax. Me acerqué a la dirección indicada. Deberá atender a una niña de menos de 10 años. Su sueldo será de 30 libras al año. Adela no es la hija, es solamente la pupila del señor Rochester, el dueño de esta casa. Ah, yo pensé que le pertenecía a usted. ¿A mí? ¡Ay, qué idea! Yo soy el ama de llaves. Adela era una niña bastante dócil, aunque poco acostumbrada al estudio. Cuando le pregunté dónde había vivido antes, ella me dijo: en Francia, con mi mamá. Pero cuando ella se fue con la Virgen María, el señor Rochester me preguntó si me gustaría venir a vivir con él a Inglaterra. Y yo respondí que sí, porque siempre me regalaba juguetes. Pero no ha cumplido su palabra. Yo no vivo con él. Después de que me trajo, se volvió a ir. Y ya no lo veo nunca. Al segundo día, la señora Fairfax me llevó a hacer un recorrido por la mansión. Había muchos cuartos deshabitados. Cuando llegamos al tercer piso, pude escuchar el sonido que menos esperaba. ¿Quién se ha reído? Es Grace Poole, una sirvienta que cose en una de esas habitaciones. Se ha reído como si estuviera... Un momentito, Jane. ¡Grace! ¡Grace! Apareció una mujer de cuerpo robusto y duras facciones, y sin decir palabra, miró fijamente a la señora Fairfax. Grace, trate de hacer un poco de silencio, por favor. La mujer no se movió. Bien. Siga, Grace. Siga nomás. La señora Fairfax y yo continuamos nuestro recorrido. Pero a mí, la aparición de esa mujer me había dejado muy inquieta. Muy inquieta. Así ha comenzado Jane Eyre, de Charlotte Brontë, otra de mis grandes novelas favoritas. Y ahora, sigamos escuchando Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Pasaron unos meses en la rutina de todos los días. Y una tarde, mientras caminaba hacia el pueblo, vi a lo lejos un caballo al galope. Venía acercándose. Un enorme perro negro lo acompañaba, corriendo detrás. Cuando el caballo ya estaba bastante cerca de mí... ¡Quieto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
El caballero había caído debajo del caballo. Yo me acerqué. ¡Arriba! ¿Puedo ayudarlo? Sí, puede quitarse de ahí, por Dios. Hice lo que me pedía. El caballero logró ponerse de pie. Cuando vi que cojeaba, insistí. Si necesita ayuda, voy al pueblo para... Gracias. Puedo arreglármela solo. Disculpe, pero no me iré hasta... ¿Qué? Hasta no ver si puede usted montar. Me miró por primera vez. Era un hombre fuerte, moreno, de facciones duras y mirada muy penetrante. ¿Dónde vive usted? En Thornfield Hall. Ah, usted no es la criada, por supuesto. Usted es... La institutriz. La institutriz. Ah. Bien, acérquese. El jinete puso una pesada mano sobre mi hombro y caminó cojeando hasta su caballo. Sujeté la brida y él pudo montar. Gracias. Picó espuelas y se fue, dejándome asombrada en realidad. Cuando regresé a la casa, encontré, echado sobre la alfombra de la entrada, un enorme perro negro, idéntico al que acompañaba al jinete. ¿Qué perro es ese, señora Fairfax? El del amo. ¿De quién? Del amo, del señor Rochester. Se cayó del caballo y se ha torcido un tobillo. Manda que usted y su pupila tomen el té con él esta tarde. Y cuando entramos al salón, reconocí enseguida al jinete, por supuesto. Esta es la señorita Eyre, señor. Que tome asiento. Con permiso. El señor Rochester estaba en silencio, sin mirarme. ¿Verdad, señor, que le ha traído un regalo a la señorita Eyre? ¿Esperaba un regalo? No he hecho nada para merecer eso, señor. No sea modesta. He examinado a Adela. No es muy brillante, pero ha hecho progresos. Ahora sí que me ha dado usted un regalo, señor. Gracias. Rochester sonrió y empezó a hacerme preguntas sobre mi pasado a las que yo respondí con naturalidad. Al final me dijo: Bueno, ¿por qué deja que Adela siga levantada hasta tan tarde? Vaya a acostarla. Muy bien, señor. Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches y gracias, señor. Buenas noches. Unos días después, el señor Rochester pidió verme nuevamente. Me recibió sin decir palabra. Me señaló un asiento y se puso a contemplar el fuego de la chimenea. Yo lo observaba, esperando que él hablara, por supuesto. De pronto, se volvió hacia mí bruscamente. ¿No deja usted de mirarme, señorita Eyre? ¿Acaso me encuentra guapo? No, señor. Hay algo peculiar en usted. Perdone si fui demasiado directa. Debí responder que la belleza tiene escasa importancia o algo por el estilo. ¿Acaso no le agrada mi frente? No pretendí insolentarme, señor. Cuando tenía su edad, yo era bastante sentimental. Pero el destino me ha golpeado de tal manera que ahora soy una piedra. ¿Cree usted que todavía me queda esperanza? Esperanza. Usted es tan bonita como yo guapo. Es decir, no es bonita. Pero ese aire de desconcierto la favorece. Siga desconcertada. La conversación se extendió por casi una hora hasta que me dejó ir. Desde un primer momento fuimos alcanzando cierto insólito nivel de confianza. Algunos días después me invitó a dar un paseo por el jardín. Ese día me habló de Adela con una franqueza que me sorprendió. Ella es hija de una bailarina francesa a quien yo idolatraba y llenaba de lujos. Un día la encontré en la cama con un vizconde libertino y la eché del hotel que yo le pagaba. A los 6 meses dio a luz a Adela. Me aseguró que era hija mía
aunque en realidad mi perro se me parece más. Algunos años después abandonó a su hija. Yo la rescaté de la miseria, del abandono, y la traje acá. ¿Qué le parece esa historia? Es muy importante lo que usted hizo. Y le agradezco la confianza, señor Rochester. Olvídelo. Olvídelo inmediatamente. Yo no le he contado nada. ¿Me entiende? Sí, señor. Pero poco a poco, Rochester se fue volviendo más amable conmigo. Comenzó a confiarme otros secretos. Su presencia... Debo confesar que su presencia me alegraba. Y su rostro, que antes me parecía feo, comenzó a ser lo que más ansiaba ver por las mañanas. Fue una época feliz e ilusionada. Hasta que una noche... ¿Grace? ¿Grace Poole? Casi temblando salí al pasillo. Del dormitorio del señor Rochester salía humo. Abrí la puerta. Vi que había fuego alrededor de la cama y en medio de las llamas mi amo dormido. Tomé una palangana llena de agua y logré apagar el fuego. El agua lo hizo volver en sí. ¿Qué es esto? ¿Una inundación? No, señor, casi un incendio. Levántese, que está empapado. Jane, ¿qué ha hecho usted conmigo? ¿Quería ahogarme? Alguien ha querido matarlo, señor. ¿Matarme? ¿Qué está diciendo? No fue un incendio fortuito. Me desperté y pude ver el humo porque antes... escuché una risa. Muy fuerte. Una risa que yo conocía. El señor Rochester me escuchó con preocupación. Subió al tercer piso y cuando regresó me dijo... Sé quién ha sido, pero usted no le contará a nadie lo que ha pasado. Bien. Me ha salvado la vida, Jane. Y me complace contraer esta deuda con usted, pero... El señor Rochester se me quedó mirando fijamente. Siempre supe que usted me iba a hacer mucho bien. Sus ojos deleitaron mi corazón cuando la vi por primera vez. Me alegro de haber estado despierta, señor. Gracias. Regresé a mi cuarto consternada. Consternada y también ilusionada. Fuera de mí, en realidad, por lo que el señor Rochester me había dicho. El cariño que me había mostrado. Pero tenía demasiadas preguntas en la cabeza. ¿Por qué ha hecho esto Grace Poole? ¿Por qué no es entregada a las autoridades? ¿Por qué el señor me pide que guarde silencio? ¿Por qué me ha dicho que le hago bien? Que mis ojos deleitaron su corazón. Al día siguiente yo estaba muy deseosa de verlo. Pero la señora Fairfax me comunicó que el señor recibiría huéspedes. No sabía por cuánto tiempo. Me habló de la señorita Ingram, una bella dama que venía con ese grupo de amistades. Luego vi su belleza y la atención que mi amo le prodigaba. ¿Creías que eras importante para él, Jane? Estúpida. Ponte delante del espejo y dibuja tu propia imagen. Luego escribe debajo: retrato de una institutriz pobre, vulgar y huérfana. Cada vez que se te ocurre ilusionarte, mira bien ese retrato. Los invitados se instalaron en Thornfield Hall. Un día, llegó un joven llamado Mason. ¡Rochester! ¡Hey, Rochester! Cuando el señor Rochester lo vio, ¿Cómo has estado? empalideció, Mason, pero lo invitó a quedarse Adelante. como huésped. qué sorpresa. Esa noche, ya tarde, el grito venía del tercer piso, pero había retumbado por toda la casa.
¿Qué fue eso? ¡Alto! ¿Qué fue eso? Todos salimos asustados al pasillo. Tranquilos, no ha pasado nada. Una mucama ha sufrido una pesadilla, nada más. Vuelvan a sus habitaciones. Por favor, vuelvan y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Todos regresamos a nuestros cuartos. Pero al cabo de un rato, mi amo vino a buscarme. Jane, venga conmigo, la necesito. A sus órdenes, señor. Subimos al tercer piso, al cuarto de Grace Poole. Dios mío, ya era hora. Dentro de esa habitación, ¿Quién me va a ayudar? estaba Mason, herido en el cuello, derramando sangre. ¿Quién Ese me va a hombre nos ayudar? miró con mucha angustia. ¿Quién? Límpiale la herida, Jane. Pero no hables con él. Ni siquiera le dirijas la palabra. Ya vuelvo. Rochester me dejó atendiendo al herido y entró por una puerta escondida a un cuarto contiguo. Una cosa me resultaba evidente. Esa herida no había sido causada por un cuchillo. El señor Rochester regresó. Mason. Me mordió. Mason, escucha. Me chupó la sangre diciendo que me dejaría seco el corazón. Te dije que te mantuvieras en guardia cuando te acercaras a ¿Qué ella. le has hecho a esta pobre mujer? No hables más del asunto. Señorita, ¿ha terminado? Sí, señor. Regrese a su habitación y duerma. Olvídese de todo esto. ¿Me ha escuchado? Olvídese para siempre de todo lo que ha visto. Sí, señor. Yo casi no pude dormir esa noche, tratando de resolver este acertijo. Al día siguiente, y todavía herido, Mason se marchó. Estaba curiosamente de buen humor. Cuando se despedía, le gritó a mi amo desde su carruaje. Rochester! No dejes de cuidarla mucho, Trátala con cariño. Con mucho cariño. Con esto, ya quedé totalmente confundida. Quería encontrarle a todo una razón de ser. Me atreví a pedirle al señor Rochester algún tipo de explicación, pero él me pidió que me sacara a Grace Poole de la cabeza. Me rogó que me olvidara de ella para siempre. Y yo quedé, claro está, más confundida que nunca. Hemos llegado a la mitad de esa dramática historia de Jane Eyre, una de mis novelas favoritas. Sigamos ahora en el delicado y tierno mundo de Jane Eyre, una de mis novelas favoritas. Una tarde, durante una de nuestras conversaciones, Rochester me dijo: Jane, un pecador puede desafiar a la opinión pública para regenerar su vida uniéndose a una amable plebeya. Señor, la enmienda de un pecador no debería depender de otro ser humano. Sí, pero Dios establece el instrumento. Y yo creo haber encontrado el instrumento para mi curación en... ¿En quién, señor? El señor Rochester hizo una pausa. Y luego me habló de sus planes de matrimonio con la señorita Ingram. Yo me sentí morir, pero pude controlarme. En ese caso, señor, Adela deberá ir a un colegio. Para evitar que mi esposa pueda avasallarla, ¿verdad? ¿Y tú? Tendré que buscarme otro empleo. Yo te encontraré un nuevo trabajo, en su momento. A los pocos días, recibí una carta de la señora Reed, mi tía. Su hijo se había suicidado. Ella estaba agonizando. Voy a morir pronto y tengo que pedirte perdón. Lamento mucho haberte perjudicado tanto. Lo cotidiano lo conoces.
Seguramente lo recuerdas. Pero hubo una ocasión especial. Cuando estabas todavía en el colegio, recibí una carta de un tío tuyo llamado John Eyre. Él vive en Madeira. En esa carta me expresaba su deseo de adoptarte. Si yo te hubiera mostrado esa carta, tu vida hubiera sido muy distinta y creo que mucho más feliz. Aunque no tengo esperanzas de lograrlo, te ruego que hagas lo posible por darme tu perdón. Yo me sorprendí mucho por esta confesión y me sentí conmovida por su arrepentimiento. Pude perdonarla y le escribí: creo en su arrepentimiento, señora Reed, y espero que estas palabras le puedan traer algo de tranquilidad. Al poco tiempo, el señor Rochester me llamó al jardín. Jane, me caso dentro de un mes. Sé de un buen trabajo que puede convenirte. Se trata de la educación de 5 niñas en Irlanda. Irlanda está muy lejos, señor. El mar sería una barrera que me separaría de... ¿De qué? De usted, señor. Lo dije casi involuntariamente y de mis ojos brotaron lágrimas. Me olvidarías enseguida, Jane. Necesitarías irte. Señor, veo la necesidad de marcharme del mismo modo que veo la necesidad de morir. Entonces, quédate aquí. ¿Acaso puedo quedarme sin llegar a ser nada para usted? ¿Cree que soy una máquina sin sentimientos? Soy un ser humano como usted, señor, y tengo tanta alma como usted, señor, y un corazón igual de grande que el suyo. Sí, somos iguales, Jane. Somos iguales. Y en ese momento, él me tomó entre sus brazos y me besó. Señor, ¿qué hace? Te ofrezco mi corazón, mi mano, mi riqueza. Sé mi esposa. No puedo perderte. No puedo pensar en dejar de verte. Sé mi esposa. Es contigo con quien deseo casarme. A ti, criatura extraña. A ti es a quien quiero como a mi propia carne. Tardé en creer que tanta felicidad fuera cierta. Y durante toda la etapa de preparativos para la boda sentí que estaba viviendo un sueño. Fueron días hermosos en los que mi futuro marido iba convirtiéndose rápidamente en todo mi mundo. Te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro. Todo iba quedando listo. Mi vestido de boda, primoroso. Mi velo, tal como lo había soñado. Yo lo tenía siempre en mi cuarto y de cuando en cuando me lo ponía para mirarme al espejo. 2 días antes de la boda, colgué el velo para ir a acostarme. Cuando ya había apagado la luz, se abrió la puerta del armario y alguien salió de allí. Una mujer monstruosa, muy morena y el pelo negro. Tomó el velo, se lo puso en la cabeza y, mirándome a los ojos, lo tomó de ambos lados con las manos y lo rasgó. Se fue corriendo y aullando de una forma extraña, un extrañísimo aullido susurrado.
A la mañana siguiente, cuando le conté este incidente a mi señor y le enseñé el velo roto, él se mostró muy preocupado. Jane, cuánto lo siento. Ha sido Grace Poole. No fue Grace Poole. Conozco a Grace Poole, la mujer que apareció. Estabas asustada, Jane. Viste a alguien de aspecto monstruoso, pero no puede ser así. Era Grace Poole. Pero tú... ¿Por qué mantengo a esa mujer en esta casa? Sí, ¿por qué? Escúchame y créeme. Y acepta lo que voy a decirte, te lo ruego. Cuando llevemos casados 1 año, te contaré todo, pero no ahora. Por favor, ten paciencia. Vamos a casarnos en 5 días más. Llegó efectivamente el día de la ceremonia. No asistirían invitados, solo estaríamos mi novio y yo. Entramos a la silenciosa iglesia en la que nos esperaba el clérigo. Vi que un extraño ya estaba allí, sentado, dándonos la espalda. Comenzó el servicio religioso y llegó el momento en el que el clérigo dijo: Si alguien conoce la existencia de algún impedimento por el que esta pareja no pueda contraer matrimonio, que lo diga ahora o calle para siempre. El pastor hizo una breve pausa e iba a proseguir el ritual cuando se escuchó: Declaro la existencia de un impedimento. El señor Rochester me tomó con fuerza la mano. Estaba muy pálido. Se había hecho un profundo silencio. El clérigo preguntó: Perdón, ¿cuál es la naturaleza del impedimento? Ese hombre se acercó lentamente y dijo: Un matrimonio previo. El señor Rochester tiene una esposa que aún vive. Era ese hombre extraño que vino de visita y fue mordido. Era Mason, diciendo que el amor de mi vida no podía ser mío. Soy Richard Mason y puedo demostrar que hace 15 años el señor Rochester contrajo matrimonio con mi hermana, Berta Mason. Ella vive en casa del señor Rochester. Sentí que se me helaba la sangre. Miré a Rochester y lo obligué a mirarme. Su rostro estaba encendido. Levantó el brazo. Pudo haber golpeado a Mason, pero este retrocedió. Mi patrón guardó silencio durante 1 minuto. Luego dijo: Es verdad. Me casé con Berta Mason. Pero ella está loca. Su familia me engañó. Yo me casé con una mujer encantadora. Pero 4 años después, los médicos diagnosticaron que estaba loca. Desesperado quise suicidarme. Decidí irme a Europa a vivir y confinar a mi esposa aquí en mi casa, bajo el cuidado de alguien. Vengan a mi casa para que juzguen si yo tenía derecho o no a buscar a otra mujer. Fuimos con el clérigo a ver esa mujer. Yo muerta de miedo. Mi amo no me miraba. Entramos al cuarto de Grace Poole. No había nadie. Mi patrón abrió la puerta escondida. En un pequeño cuarto sin ventanas, casi una mazmorra, estaba Grace Poole. Pero a sus espaldas... Nunca podré olvidarlo. A sus espaldas se veía una figura extraña que corría de un lado a otro. Casi no se podía distinguir si era un animal o acaso un ser humano. Estaba vestida, pero gateaba, caminaba en 4 patas y gruñía. Cuando nos vio,
Se detuvo y quiso acercarse. Grace Poole nos advertía que no nos acercáramos, que retrocediéramos, y la mantenía a raya con un palo largo que terminaba en una horqueta. El clérigo estaba aterrorizado. La loca se quedó quieta y nos miró. Y de pronto... ¡Sujétenla! ¡Quítesela de encima! De pronto le saltó al cuello a mi patrón y le clavó los dientes. Rochester forcejeó y aunque pudo haberle pegado, evitó hacerle daño. Solamente la amarró muy fuerte. Ella es tu esposa. Yo, perturbada, corrí escaleras abajo y me encerré en mi cuarto. Nunca más volveré. Debo irme. No puedo dejarlo, pero debo irme. Un momento más tarde, el señor Rochester vino a buscarme. Jane. Jane, necesitamos hablar. Estamos escuchando Jane Eyre, de Charlotte Brontë, una de mis novelas favoritas. Vamos a escuchar ahora cómo termina Jane Eyre. Tú crees que soy un canalla, ¿verdad? Tienes razón, pero jamás quise herirte. Temí que si lo sabías todo, no te casarías conmigo. Sé que no debía hacerlo. ¿Podrás perdonarme? Todo ha cambiado, señor. Adela debe conseguir una nueva institutriz. No, Jane. No, nos iremos a otro lugar. Y yo me dedicaré solamente a ti por el resto de nuestras vidas. Pero no podemos bendecir nuestra unión. Si yo accediera a vivir con usted, sería como su amante. Jane, he encontrado por primera vez a alguien a quien amar. ¿Vas a dejarme desesperado por no quebrar una convención social? Quise acceder. Quería acceder, pero pensé... En fin, pensé que debía aferrarme a mis valores. Entonces, sencillamente le besé la mejilla y acaricié su pelo. No me dejes, Jane. Dios mío, ayúdame. No me dejes. Que Dios lo bendiga, Señor. Adiós. ¿Adiós? Adiós. Para siempre, Señor. Sus ojos se volvieron rojos como el fuego. Se puso de pie y me tendió los brazos. Pero yo me aparté de él. Luego tuve que verlo salir lentamente de mi habitación, sin darme nunca la espalda. Y vi la puerta cerrarse sobre su rostro. A la madrugada siguiente, me fui de la casa. Mientras caminaba hacia la carretera, pensaba en él. Me odiaba a mí misma por haberlo lastimado, pero ya no podía dar marcha atrás. Viajé a un pueblo lejano. Busqué trabajo durante 2 días. Estuve a punto de morir de hambre y de cansancio. Pasaron los meses, luego los años, y un día... ¡Dios! ¿Qué es eso? Yo no podía saber de dónde venía, pero estaba segura de que había escuchado la voz de Edward Rochester.
¡Ya voy! ¡Espérame, ya voy! Corrí a la puerta, salí al jardín, pero no había nadie. ¿Dónde estás? Me puse a escuchar. Me eché a correr y llegué corriendo hasta mi cuarto. Me tiré de rodillas al piso y di gracias a Dios. Las manos me temblaban y mi corazón crepitaba de alegría. Tomé una decisión, ansiosa de que por fin llegara el amanecer. Entonces emprendí mi viaje a la mansión de Rochester. Fue un viaje de 36 horas. Pero cuando llegué, en lugar de la hermosa residencia, encontré unas ruinas calcinadas. La mansión había sido destruida por un incendio. Había un silencio de muerte. Profundamente turbada, fui en busca de alguien que me explicara qué había pasado. Encontré una posada. El posadero me explicó todo. Thornfield Hall fue destruido por el fuego hace un tiempo, señorita. Parece que el señor Rochester, pobre, desdichado, se volvió como un salvaje. Se dedicó a vivir solo. Despidió al ama de llaves. Envió a su pupila a un internado, dicen. Y se encerró en su mansión. Había una loca alojada en la casa. ¿Sabe usted? La loca incendió la casa, señorita. El pobre señor salvó a los sirvientes, pero en el momento en que quiso sacar a su esposa, ¿qué cree usted que hizo ella? Soltó un alarido terrible y se tiró por la ventana. ¿Y el señor Rochester sigue vivo? Pues quedó ciego. ¿Y dónde vive? En Ferden. Lo cuidan 2 sirvientes. Conseguí un carruaje y me dirigí a Ferden. Era una casa bastante antigua en medio de un bosque. Todo era silencioso como una iglesia. Entré sin hacer ruido y vi que, en medio de un cuarto en sombras, alguien se inclinaba frente al fuego. ¿Quién está ahí? ¿Eres tú, Mary? Soy yo. ¿Qué? Soy yo. ¿Quién? Soy yo, mi amor. ¿Estoy loco? ¿Acaso estoy loco? Rochester tanteó al vacío. Yo tomé su mano y la aprisioné entre las manos. ¡Sus dedos! ¡Estos son sus dedos! Su mano fue tanteando mi brazo, mi hombro, mi cintura, hasta acabar toda yo enlazada entre sus brazos. ¡Tú eres Jane! De cuerpo entero. También mi corazón. ¡Eres mi Jane, de carne y hueso! No puedo ser tan afortunado. ¿Has vuelto? ¿Has vuelto de verdad? Sí, he vuelto. Y me quedaré con usted, si no tiene inconveniente. Seré su enfermera desde ahora y para siempre. ¿Qué estás hablando? Tú eres joven y debes casarte, debes tener una familia. No quiero casarme con otro. ¿Quieres casarte conmigo, Jane? Sí, señor. No entiendo. Eso casi no lo entiendo. Es demasiado, demasiado. Un poco después, mi señor me contó algo sorprendente. Comencé a ver la mano de Dios en mi desgracia. Hace unos días me entró la sensación de que habías muerto.
Le supliqué a Dios que me admitiera en el otro mundo para reunirme contigo. Yo estaba junto a la ventana, pensando en ti, cuando los deseos de mi corazón brotaron involuntariamente de mis labios y grité: ¡Jane! ¡Jane! Si alguien me hubiera oído, habría creído que estaba loco. Traté de disimular mi turbación y le pregunté. ¿Fue el lunes alrededor de la medianoche? Sí, ¿por qué? Nada. Sigue. Después de gritar yo, una voz que no sé de dónde venía, pero sí sé de quién era, me respondió: ¡Ya voy! ¡Espérame, ya voy! Eras tú. Momentos después escuché unas palabras que parecían traídas por el viento. ¿Dónde estás? Algunas lágrimas empañaban mis ojos cuando él tomó mis manos entre las suyas. Creo que en ese momento nos hemos encontrado, Jane. Quizás estabas dormida o tal vez tu alma se puso a vagar para consolarme. No me atreví a decirle que yo también había oído su voz. Temí que eso pudiera perturbar demasiado su mente. Tomé su mano y la llevé a mis labios para besarla. Por eso cuando apareciste en mi cuarto, me costaba creer que no fueras una alucinación que acabaría desvaneciéndose como ese eco de la montaña. Gracias a Dios, esta vez no vas a desaparecer. Nunca. Ya nunca me iré. Nunca. Y así fue. Me casé con él. Tuvimos una boda sencilla y volvimos a la casa para ser felices. Y lo fuimos. La pequeña Adela comenzó a ir al colegio. Llegó a estar contenta e hizo progresos en sus estudios. A los 2 años de nuestra boda, Edward se me acercó y me dijo: Jane, ¿llevas un adorno reluciente en el cuello? Sí. Es oro, sí. Desde hace tiempo me parece que la oscuridad que había en uno de mis ojos se vuelve menos densa. ¡Es un milagro, Dios mío! ¡Qué alegría! ¡Es un milagro! Fuimos a Londres a que Edward fuera atendido por un eminente oculista y recobró la visión de ese ojo. El cielo ya no es una sombra para él y la tierra ha dejado de estar vacía. Cuando su primer hijo fue puesto entre sus brazos, pudo ver que había heredado sus ojos, grandes, brillantes y negros. Yo ya llevo 5 años casada con Rochester. Ninguna mujer estuvo nunca más próxima a su esposo. Soy una mujer bienaventurada. Gracias por escuchar conmigo Jane Eyre de Charles Brontë, una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Melania Urbina, Oscar Carrillo y Berta Pancorbo. Adaptación de Mariano de Altaus. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú.